Si bien algunos le dan valor constitucional a lo que ha ocurrido, si bien otros celebran, hay algunos que aseguran que esta destitución no cierra una crisis, sino que abre otra mayor. Esto forma parte del análisis que hiciera David Alandete, director adjunto del diario El País, a quien precisamente quiero saludar hoy en el programa. Gracias a ustedes, es un placer para el país estar en NTN 24. Un placer para nosotros tenerle. Estuve leyendo su artículo, su análisis sobre lo que ha ocurrido y se me quedó esta frase: no termina una crisis, sino que se abre otra. ¿Por qué lo ve de esta manera? Sí, realmente lo que los congresistas han estado argumentando, aquellos que estaban opuestos al Partido de los Trabajadores y a la presidenta Rousseff, es que estaban intentando finalizar una crisis de legitimidad con la excusa de poner a la presidenta por lo que se llama pedalaje fiscal, es decir, maquillar las cuentas en 2014 para que pareciera que estaban cuadradas. Bien, hoy ha sido depuesta Dilma Rousseff, es presidente interino Michel Temer, el vicepresidente, ha presentado un nuevo gobierno, por cierto, sin ninguna mujer, y cualquiera diría que esperaban que empezara una época de prosperidad en Brasil. No es así. Dilma Rousseff, en su discurso después de ser forzada a abandonar el poder, ha llamado a sus partidarios a que se manifiesten y a que permanezcan en tensión, en paz, pero en tensión. Recordemos, son 54 millones de votantes los que la votaron en el 2014 y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva sacó de la pobreza 45 millones de personas. Eso es una fuerza enorme a tener en cuenta en Brasil, un país de 200 millones. Ahora, ¿qué hacemos con los procesos que están contemplados dentro de la Constitución? Es decir, cuando se habla de golpe de Estado, ¿se olvida esta parte? Desde luego, nosotros no hemos hablado de golpe de Estado. Es la propia presidenta quien ha hablado en repetidas ocasiones de golpe de Estado. Es cierto que todos esos procesos se contemplan dentro de la Constitución. Están todos previstos. El caso son las motivaciones, es decir, la proporcionalidad. ¿Justifica una mala cuadratura de las cuentas en el año 2014 la deposición de una presidenta? ¿Cuáles son los motivos de esos legisladores? ¿Cuáles son los motivos reales? ¿Se está aprovechando un sistema y unos procedimientos que son legales para conseguir algo que no se consiguió en las urnas? No lo olvidemos. Nada más ganó la reelección la presidenta Rousseff, inmediatamente hubo manifestaciones. Yo estaba en Sao Paulo en aquel momento. Hubo manifestaciones a favor de un golpe de Estado. Eso no se produjo, obviamente. Luego se intentó invalidar las elecciones. Tampoco se logró. Y ahora se va al impeachment. Este impeachment se ha producido, usted lo ha dicho, por las vías estipuladas por la Constitución. Pero ¿cuáles son los motivos? Yo creo que hay un dato interesante a tener en cuenta. Cuando se ha votado en la Cámara de Representantes y en el Senado, muy pocos legisladores han alegado las razones reales para el impeachment, que es el maquillaje o las pedaladas fiscales. Se ha votado por la crisis económica, por la defensa de los valores del cristianismo. Incluso, recordemos, hubo congresistas de derecha que votaron brindando al golpe de Estado en Brasil de 1964 e incluso en un acto de crueldad extrema a favor de aquel coronel, que es responsable por numerosos actos de tortura, incluidos el de la propia presidenta. Ahora, pudiera pensarse que se conjugaron dos factores. La indignación que en un momento se sintió en las calles por la corrupción que se denunciaba y la jugada política de factores adversos a la presidenta Rousseff. Pero ese no es motivo para hacer una deposición a través del impeachment de ese modo. Eso no está contemplado en la Constitución. Quiero decir, las encuestas de popularidad no son motivo para quitar a una presidenta del poder. Ese tipo de encuestas se reproducen con mucha asiduidad. Se han producido aquí, en España, en el segundo mandato de Zapatero. Se han producido en numerosas ocasiones en Estados Unidos. Los índices de popularidad suben y bajan.
¿Se tiene que establecer que cuando bajan de un determinado nivel se tiene que ir a deponer a un presidente? Eso es un mensaje extremadamente negativo. Lo bueno de los procesos constitucionales, de la democracia, es que hay elecciones cada 4 o cada 6 años, depende del sistema. En algunas ocasiones incluso cada 2. Y al final de esos mandatos, los votantes deciden si la gestión ha sido buena o ha sido mala. ¿Que es impopular Dilma Rousseff? Desde luego, muy impopular. Pero que eso justifique que se la quiten de en medio, yo creo que eso solo provoca la inestabilidad que hoy estamos viendo. Porque hoy, no lo olvidemos, tenemos a un presidente en funciones y a una presidenta depuesta que ha llamado a protestar en las calles. Y esto no es bueno para Brasil. Ahora, señora Landete, hay una sombra de duda sobre una buena parte del Parlamento, sobre varios funcionarios públicos, exministros. Le pregunto, quizá el pecado de la presidenta Rousseff fue no haber tomado medidas en su entorno en relación a la corrupción, porque lo que no se sabe ya con claridad en Brasil y fuera de Brasil es quién está inmerso o no en algún acto que tenga que ver con corrupción. Bueno, hay un 60% de legisladores en Brasil que han sido o están siendo investigados o están siendo acusados de todo tipo de delitos. Y cuando digo todo tipo, no me refiero solo a financiación de campañas, robo, hay incluso agresiones y secuestros. Son acusaciones muy graves que penden sobre una gran cantidad de legisladores en el Parlamento brasileño. Que Dilma Rousseff no ha sido una buena gestora es una obviedad. Comparada con Lula, su antecesor en el cargo, no ha sabido generar complicidades. Y bueno, toda la gente que la conoce, toda la gente que la ha entrevistado, retrata a una persona muy ensimismada, muy poco dada a tomar consejos, muy poco dada a entrar en compromisos. Y eso la ha alienado de una buena parte del Congreso. Pero no lo olvidemos. Dilma Rousseff fue a la reelección hace menos de 2 años y obtuvo 54 millones de votos. 54 millones. Son muchos. Es un 25% de la población total de Brasil. Yo creo que al menos debería acabar el mandato hasta 2018 y entonces, si los brasileños quieren que gobierne el PMDB, pues adelante, pero tienen que pronunciarse en las urnas. A temer no lo ha votado nadie. Quiero agradecer a David Alandete por habernos acompañado estos minutos en la tarde, director adjunto del diario El País. Gracias.